Buenos días, estimados amigos. Hace algunas semanas atrás, un conocido mío me hizo una interesante pregunta sobre la obediencia a los líderes de la iglesia. Su pregunta estaba relacionada específicamente a qué tanto debemos obedecer a quienes presiden en la iglesia de manera local o general. Según me dijo, alguien le enseñó un versículo que quisiera analizar con ustedes en esta oportunidad. Veamos, 3 Nefi 11:11. Y he aquí, soy la luz y la vida del mundo, y he bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado, y he glorificado al Padre tomando sobre mí los pecados del mundo, con lo cual me he sometido a la voluntad del Padre en todas las cosas desde el principio. Según mi conocido, alguien le enseñó que debemos obedecer a nuestros líderes como Cristo se sometió al Padre. ¿Pero esto es así? ¿Podría alguien que asume una responsabilidad como líder en la iglesia de manera local o general hacer un símil de él como líder hacia quienes preside, como Cristo hacia nuestro Padre Celestial? Aunque podríamos encontrar alguna obvia semejanza, lo cierto es que existe una enorme distancia. Para comenzar, según el Manual Deberes y Bendiciones del Sacerdocio, parte A, lección 8, dice: muchos de nuestros líderes tienen poca experiencia en la iglesia y poco conocimiento del Evangelio. No obstante, son humildes y precisan la fe y las oraciones y el apoyo de los miembros a quienes sirven. Si este es el caso, si nuestros líderes en ocasiones tienen poca experiencia o conocimiento en la iglesia, ¿cómo pueden guiar correctamente a quienes presiden? Felizmente, y para suplir este problema, tenemos los manuales de la iglesia aprobados por la primera presidencia. Tenemos las escrituras, el consejo de las autoridades generales y, por último, la revelación personal. Y como miembros tenemos la responsabilidad de apoyarlos y dejarnos guiar siempre y cuando esa guía se ajuste a las ayudas antes mencionadas. Y repito, estas son las escrituras, los manuales aprobados, el consejo de las autoridades generales y la revelación personal. Si no fuera ese el caso, si algún líder nos diera una dirección o guía ajena a lo antes mencionado, haciendo uso de su propio criterio, tenemos el deber de ayudarlo proveyéndole el consejo a fin de corregir ese error. Si eso no fuera suficiente y las acciones de este líder fueran persistentes en algún error grave, entonces podríamos recurrir a una autoridad mayor a fin de darle el apoyo necesario. Pretender creer que el llamamiento para liderar en la iglesia nos da la autoridad para estar por encima de los manuales o de las escrituras en relación a nuestra conducta podría ser, además de un error, una extrema arrogancia. Toda autoridad en la iglesia, sea local o general, tiene la responsabilidad de traernos a Cristo, usando los medios que Cristo nos ha revelado, no creando uno nuevo. Aunque estos principios parecen básicos y claros, la historia nos ha enseñado que en ocasiones algunos líderes, pretendiendo hacer el bien, han caído en algunos errores y han obrado según su propio criterio. Veamos algunos ejemplos y comencemos con las Escrituras. ¿Recuerdan al profeta Moisés? Él recibió por revelación la ley de Dios. Una de estas leyes dice en Levítico 12:3: y el 8º día de nacido se circuncidará al niño. Según esta ley, todo niño debía de ser circuncidado a los 8 días de nacido, y era una ley para todo miembro del pueblo de Dios. Sin embargo, Moisés mismo la ignoró en su propio hogar y la incumplió. Eso provocó el enojo de Dios. Veamos en Éxodo 4, 24, 26. Y sucedió que mientras iban camino de Egipto, el Señor atacó a Moisés en una posada con intención de matarlo. Entonces Séfora cogió un pedernal afilado, cortó el prepucio a su hijo y tomando con el prepucio los genitales de Moisés, exclamó: «Eres mi esposo de sangre». El Señor se alejó de Moisés cuando ella lo llamó esposo de sangre, por lo de la circuncisión. Creo que una de las conclusiones de estos versículos es que Dios se enoja cuando un líder ignora las leyes que supuestamente está obligado a enseñar y hace excepciones consigo mismo, con su familia, sus allegados o conocidos. Otro
claro ejemplo lo tenemos en el Nuevo Testamento, en la vida del apóstol Pedro. Como podemos recordar, Pedro estuvo de visita en Antioquía, la primera ciudad donde se fundó la primera iglesia cristiana gentil. En esa ciudad, Pedro compartió momentos con los gentiles cristianos, aquellos que habían sido convertidos del paganismo. Cuando llegaron los judíos a ese mismo lugar, Pedro se alejó de los gentiles y estuvo muy estricto con ellos, solo para agradar a los judíos cristianos. Incluso, en algún momento, quiso que todos los gentiles cristianos, además de bautizarse, debían de ser circuncidados, pretendiendo establecer como mandamiento una norma totalmente ajena al Evangelio y basada en su propio criterio, pues Jesús jamás enseñó eso. Veamos qué dijo el apóstol Pablo al respecto. Veamos en Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Qué aprendemos? Primero, los líderes no son perfectos. Segundo, los líderes no están por encima de las escrituras o los manuales. Pretender estarlo puede ser el resultado de mucha ignorancia o en otros casos de una gran arrogancia. Tercero, la crítica constructiva no es incompatible con el correcto cristiano. Aunque Pablo estaba bajo la autoridad de Pedro, su crítica a él ayudó a corregir un gran error. Pablo nunca cuestionó la autoridad de Pedro, pero sí su decisión. Finalmente, su aporte pudo enriquecer y fortalecer a la iglesia y rectificar. Al hacerlo, eso de ningún modo desmereció el liderazgo de Pedro, por el contrario, lo confirmó. Otro ejemplo es un triste hecho en la historia de la Iglesia Santo en los últimos días, llamada la Matanza de Mountain Meadow, en la que un presidente estaca, Sud, en septiembre de 1857, llamado Isaac C. Hyde, mandó al jefe de la milicia de su ciudad a que atacara a una caravana de inmigrantes. Como consecuencia de ello murieron 120 hombres, mujeres y niños. Aunque después de consultar a su consejo y muchos miembros de este se opusieran, la orden de detener el ataque llegó tarde y la matanza se dio. La pregunta: ¿debieron los miembros de la iglesia seguir esta orden aunque viniera de un líder de la iglesia? Evidentemente que no, porque esta conducta está fuera de las escrituras y guías del sacerdocio. Y en este caso específico estuvo totalmente ajena al consejo de las autoridades generales y del mismo profeta. Por lo tanto, volvemos a la pregunta inicial: ¿debemos obedecer a nuestros líderes? La respuesta es obvia, sí, en la medida que está dentro del orden que ya hemos mencionado. Sé que los ejemplos referidos son un poco extremos, pero son hechos reales y para el caso nos permiten distinguir claramente el punto. En el 150 aniversario de este terrible hecho, el elder Henry B. Eyring dijo: lo que se hizo aquí hace mucho tiempo por miembros de nuestra iglesia representa una desviación terrible e inexcusable de la enseñanza y de la conducta cristiana. Según lo dicho por el elder Henry Eyring, este suceso es calificado como una desviación de las enseñanzas y conducta cristiana. Por lo tanto, este hecho solo confirma que el liderazgo debe estar dentro de los parámetros que Dios ha puesto mediante los medios ya mencionados. Si no es así, no viene de Dios. El caso es que este hecho no se hubiera dado si los líderes locales hubieran sido lo suficientemente humildes para hacer las consultas a todas las fuentes, en lugar de actuar con la arrogancia de pensar que estaban por encima de todo lo enseñado en las escrituras y los manuales autorizados. El manual general, sección 4, titulado El liderazgo y los consejos en la Iglesia de Jesucristo, dice: el llamamiento o la asignación de presidir no convierte a la persona que lo recibe en alguien más importante o valioso que los demás. Y la razón para no ser más valioso o importante es debido a que tan solo el llamamiento no cambia la naturaleza humana, por lo que se puede equivocar si decide exclusivamente bajo su propio criterio. Las mismas escrituras dan una advertencia a aquellos que tienen la bendición de presidir. Veamos en Doctrina y Convenios 121, 36-39.
que los derechos del sacerdocio están inseparablemente unidos a los poderes del cielo y que estos no pueden ser gobernados ni manejados sino conforme a los principios de rectitud. Es cierto que se nos pueden conferir, pero cuando intentamos encubrir nuestros pecados o satisfacer nuestro propio orgullo, nuestra vana ambición o ejercer mando, dominio o compulsión sobre las almas de los hijos de los hombres en cualquier grado de injusticia, he aquí, los cielos se retiran, el Espíritu del Señor es ofendido y cuando se aparta se acabó el sacerdocio o autoridad de tal hombre. He aquí, antes que se dé cuenta, queda abandonado a sí mismo. Hemos aprendido por tristes experiencias que la naturaleza y disposición de casi todos los hombres, en cuanto reciben un poco de autoridad, como ellos suponen, es comenzar inmediatamente a ejercer injusto dominio. Debo decir para finalizar que he tenido la oportunidad de conocer a muchos obispos, presidentes de estaca y setentas del primer quórum, entre otros, que han sido un ejemplo y una excelente ayuda para mi vida personal. Estoy infinitamente agradecido por ello. Sin embargo, debo reconocer también que aunque en muy pocas ocasiones he estado en situaciones incómodas, cuando me he visto obligado a desobedecer amablemente. Afortunadamente ha sido en muy pocas ocasiones. La Iglesia sigue siendo la manera de venir a Cristo. El liderazgo sigue siendo digno, aunque a veces encontramos a alguien que no entiende bien o está en ese proceso. A veces simplemente hay que tener paciencia y tratar de ayudar con el mejor ánimo y de la mejor manera. Que el Señor lo bendiga.